Y después de esa hermosa canción y las siempre lindas enseñanzas de Puntito, seguimos en esta cálida entrevista con nuestra hermana Katiuska Polonsky Roblero. Hablamos en la primera parte de que había sido ordenada al ministerio pastoral en los jóvenes. ¿Cómo nace eso, ese llamado vocacional? ¿Usted lo sentía? Yo sentía amor por Dios. Yo quería trabajar a mí de lo que pudiera servir. Yo le dije, Señor, te entrego mi vida. Yo entregué mi vida por Dios y sí tenía mucha inquietud respecto a la formación bíblica que tenían los jóvenes. Porque yo sentí en un momento que a mí, en la iglesia donde crecí, había mucho del Espíritu, muchas manifestaciones del Espíritu de Dios, pero poca fundamento de la palabra. Ajá. Entonces yo fui sintiendo una necesidad de poder educar y formar. De formar. Y se me dio esa oportunidad, que sé que Dios la tenía ya preparada. Sin duda. Pero fue algo progresivo. Él no improvisa. Él no improvisa, exactamente. Sí. Él ya me tenía escogida, ya sabía todo. Era yo la que no lo sabía. Claro. Y él se va revelando. Y lo fue descubriendo. Nos va mostrando, para esto te llamé, para esto fuiste. Por eso viviste todo esto que viviste. Claro. Porque tenías que ser capacitada, entrenada. Hay muchos de que viven muchas luchas y dicen, estoy con Dios, pero paso esto. Es necesario. Es necesario los desiertos, es necesario la soledad, es necesario porque te identificas, te pones empático, como se dice. Exacto. Mire, hay una enseñanza que Dios trajo a mí en un momento muy oscuro de mí, de mucha prueba, de mucha incertidumbre. Y entonces me dijo, cuando estaba cruzando esa prueba, Dios me habló, porque Dios habla. Sí, no sé Dios si a usted le habla. Sí, me habla porque audible, Él no es mudo. sueño, Él no es mudo. No. Él habla en nuestro espíritu. Claro. Entonces me dijo, hijo, para llegar a Canaán es necesario el desierto. Me dijo. Sin desierto, me dijo, no hay Canaán. Exacto. Ahí aprendí de que esas pruebas, esas aflicciones, esos momentos difíciles que no quisiéramos vivir, Dios los permite, porque la voluntad permisiva de Dios los permite para que podamos crecer. Exacto, forjar su carácter, porque nosotros debemos, cuando recibimos a Cristo, debemos entender que estamos muriendo a nuestra naturaleza carnal, terrenal, y aceptamos la naturaleza de Cristo en nosotros. Así es, exactamente. Como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me escogió. Entonces nosotros, para morir al orgullo, a la soberbia, a todo lo que es los frutos de la carne, nuestra naturaleza caída, es necesario vivir procesos de desierto y de pruebas. Exacto. Ahí probamos también el poder de Dios, que aún existe, porque nosotros no predicamos un Dios de fábula o de historietas, un Dios que hacía milagros, sino que un Dios que hace milagros en la actualidad y milagros maravillosos. Todos los días. Claro. La vida de nosotros es un milagro. Exactamente. Cada día que vivimos es un milagro y también hace sanidades. Sin duda. Yo tuve la experiencia. A eso le iba a señalar, hermana Katiuska, hablando de los milagros. ¿Alguna intervención divina y milagrosa de Dios en su vida? Sí, muchas. Claro. He vivido la provisión de Dios. Me acuerdo un tiempo que estaba mal. Como le digo, yo vivía en Las Condes, tenía que llegar hasta la Florida en mi auto. Y en ese momento había pasado un momento crítico, mi cuenta y todo financiero. Y tenía mi auto estacionado y sin benzina. En el -3 y tenía que llegar hasta la Florida. Y no iba a tener depósito hasta la semana entrante. Claro. Entonces yo tenía que ir al culto de jóvenes. Me estaban esperando. Había estado enferma en cama, me levanté y me subí al auto. Y dije, Señor, en tu nombre voy. Y yo voy a ver que este auto se llene el estanque de benzina porque tú me lo vas a llenar. Me subí al auto, no miré el estanque de benzina, no miré nada. Era para que ni siquiera pudiera subir los 3 pisos del estacionamiento.
Pero agarré el auto y me fui, manejando y adorando al Señor. Y en ese momento vi la gloria de Dios. El auto era digital y tenía rayitas de la benzina. Yo veía mientras iba manejando y orando camino hacia la Florida, cada rayita de ese estanque de benzina iba subiendo. Y cuando llegué a la iglesia, mi estanque estaba full. ¡Qué milagro! ¡Qué Le bendición! dije al pastor, es como que no me creían porque dice, no, lo pusiste quizás, lo estacionaste así. Yo le dije, no, Dios llenó mi estanque de benzina. Claro. Dios es un Dios proveedor. Sin duda. Dios no nos abandona, Dios nunca nos va a dejar, ni menos cuando uno trabaja en su obra. Así es. Uno tiene que aprender a confiar en Él. En ese La mismo dependencia. tiempo, a depender de Él. La dependencia. Yo no le voy a ir a pedir a mi vecino, ni voy a ir a pedir prestado cuando tengo al dador de todas las cosas. Claro. Yo tengo que decirle, Señor, si tú quieres que yo vaya a eso, si es tu voluntad, tú vas a poner todas las cosas. Así como es la voluntad de que Así esté es. aquí en este momento, estemos compartiendo. Claro, así es. Dios hace todo. Y en ese momento era pastora de jóvenes. Y yo llevaba ¿Y un cómo proceso sintió con el llamado Dios. vocacional? Eso es. Sentía una pasión ardiente en mi corazón. Tenía la necesidad de entrenar a una generación nueva, pero no solamente con milagros, no solamente con la manifestación del Espíritu de Dios, porque la gente a veces está acostumbrada a vivir de manifestaciones, de visitación del Espíritu, pero su fundamento y su base debe ser la palabra de Dios. Sin duda, siempre. Como siempre. Dios fundamentó mi fe en la palabra, después de que yo viví un tiempo que me aparté de Él, como a los 20 y tantos años, porque me casé joven y perdí en un accidente a mi primogénita, atropellada, y perdí a mi marido. Entonces todo eso a mí me llevó a no entender Claro, y a enojarme con Dios. claro. Una crisis Era fuerte. muy fuerte, era muy difícil de pasar. Pero luego Dios me dio como ese tiempo, ese espacio en que yo me aparté. Ya. Y después cuando yo volví... Pero no volvió a Egipto, como dicen algunos, al mundo, ¿no? No. Me aparté de Dios, no quería saber nada, me dediqué a trabajar, a hacer otras cosas. Y cuando volví a Dios, volví de manera diferente y me di cuenta, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y me di cuenta que había una necesidad enorme de la palabra de Dios, porque si yo me había apartado y no había comprendido, era porque mis bases bíblicas no eran fuertes. Claro. Y ahí comencé a estudiar. Ahí decidí meterme a la universidad a estudiar teología y ahí el Espíritu Santo me fue guiando. No fue mi iglesia la que me ministró, sino que fue el Espíritu Santo mismo. Y empecé a preguntarle a Dios cuáles eran mis dones, porque yo los sabía. Sí. Yo tengo dones de palabra de ciencia, tengo don de sanidad y tengo de discernimiento de espíritu, tengo dones proféticos. Entonces yo, antes que una persona me hablara algo, yo ya sabía lo que me iba a decir. Claro. Antes que pasara algo, yo ya sabía. Dios ya me lo había mostrado, me adelantaba los hechos, Dios me mostraba el pasado de una persona, el presente para ministrarlo. Pero yo no tenía el conocimiento de cómo se llamaban esos dones. Claro. También sabía que tenía don de sanidad, pero Dios no me lo había revelado, sino que yo lo sabía. Y empecé en un tiempo a preguntarle al Espíritu Santo que me revelara. Y Dios me habló audible, Claro. cada vez y con milagros. El primero que pasé, estábamos en la iglesia llena y de repente empecé a escuchar en mi oído. Yo estaba adelante, era imposible que escuchara en mi oído eso de una persona que estaba atrás de la iglesia. Empiezo a escuchar unas lenguas satánicas. Y yo me impresioné. Y en medio de la adoración me doy vuelta y miré a la persona fijamente. La persona no estaba moviendo su boca, pero yo sabía que era esa persona que estaba haciendo brujería ahí en la iglesia. Mire. Y me di vuelta y lo miré fijamente y yo me puse a orar en lenguas en mi mente en contra de él. Y él salió corriendo. Y yo salí corriendo detrás de él. Algo inexplicable, no sé, una locura, que yo salí corriendo detrás de una persona por algo que escuché en mi oído. Claro. Y Pero usted sabía que y era lo satánico, reprendí. Yo Claro. lo fui corriendo a reprenderlo.
le dije, para ahí, ¿por qué estás haciendo hechicería en la casa de Dios? Y él se tiró al suelo llorando, pidiendo perdón y diciendo que él estaba como en una iniciación de un arte de brujos. Bien. Y una de las pruebas que tenía que pasar era ir a dejar un trabajito a la iglesia, para que esa iglesia no prosperara. Claro. Entonces yo sentí todo el ritual que él hizo en mi oído. Después que lo confronté, ese varón me pedía perdón y salió corriendo. Pero en sí, el propósito de toda esa escena no era simplemente que se detuvo una hechicería en la iglesia, sino que Dios me habló y me dijo, discernimiento de espíritus. Claro, eso es, exactamente. Discernimiento Me espiritual. lo dijo al oído y yo quedé así porque quedé Anonadada. así parada en medio de la calle porque yo hice eso. Era algo inexplicable como yo había salido corriendo detrás de una persona. Claro. Posteriormente, estábamos todos los jóvenes, llegó un joven en silla de ruedas, de nacimiento, sus tendones así doblados, sus piernas recogidas, así, él no se movía, solamente él veía que nosotros con los jóvenes saltábamos, Claro. y él se movía así en la silla, pero Pero no podía no tenía jamás más girar sus movimiento, piernas, claro. porque sus tendones, sus piernas eran recogidas. El paralítico de Bethesda. Exacto. Ya. Era imposible moverlo. Claro. Y estaba ahí. Y él me miraba con sus ojitos. Y de repente que adorábamos al Señor, sube el pastor al altar, iban a empezar la palabra, nosotros seguíamos adorando y Dios me habla. En ese momento. Y me dice, ora por él porque yo lo voy a sanar. Yo me hice la desentendida como que era idea mía. Claro, sí. Porque dije, no, ¿cómo voy a orar por él? Sí. ¿Qué van a pensar? Yo soy la pastora de jóvenes nomás, ¿cómo yo Claro. voy a llegar y tomar y ponerme a ungir aquí? Y dije, Claro. en mi mente. Después de nuevo el Señor me dijo, te estoy diciendo que ora por él. Y él como que me empujaba a hacerlo. Claro. Porque yo lo voy a sanar. Y yo, ay, no puedo, no sé qué hacer. Tercera vez me lo hice. Y fui donde mi mamá, me acuerdo, y le digo, mamá, ¿no sabes lo que me pasa? Estoy escuchando que Dios me dice que ore por él, porque lo va a sanar. Y mi mamá me dice, anda inmediatamente y obedece, tú nomás, deja de razonar, obedece. Entonces yo me fui en medio de la alabanza también, porque nadie se dio cuenta del proceso que yo estaba viviendo internamente. Y me puse al lado de él, yo decía, ¿cómo lo hago para que sea así como disimulado por si no resulta? De repente a uno le entra la duda. Sí. Entonces, Señor, ayúdame tú. Me puse al lado de él y pongo mi mano en su pierna. Ya. Y él me mira, justamente me mira, mientras adorábamos. Entonces, cuando él me miró, yo le pregunté, ¿Quieres ¿tú ser sano? crees que Dios te puede sanar? Sí, me decía, me movía su carita, porque tampoco hablaba bien. Y yo le dije, bueno, ¿y tú quieres ser sano? Esa fue la pregunta, ¿quieres ser sano? Y me dice, sí. Yo le dije, pues hoy vas a ser sano. Amén. Y le puse mi mano en sus piernas. Y dije, ahora en el nombre de Cristo, declaro que esos tendones se estiran. Y mientras estaba orando por ese joven pareciera como que le hubieran puesto un resorte. Una inyección, no sé, un torpedo, Claro. algo. Él no se paró así lentamente. Saltó. Él salió volando. Saltó. Saltó de esa silla y corrió por la iglesia, dio 3 vueltas corriendo. El pastor decía, ¡ay, milagro! En medio de la alabanza. Y yo estaba impresionada. Yo estaba boquiabierta. Como el cojo del templo, Exacto. que fue sanado por Pedro y Juan. Y Exactamente. después andaba saltando y corriendo adentro del Así templo. estaba haciendo este joven. Él lo único que quería era saltar con los jóvenes, adorar a Dios, danzar. Y ese momento se dio 3 vueltas corriendo. Claro. Y Dios lo sanó, no les tiró las piernas así rectas en el momento, no fue algo, un milagro instantáneo de que una regeneración corporal, pero ese joven, sus tendones se estiraron Qué médicamente, entonces llegó toda la familia a causa de eso. Y cuando hice eso, Dios me dijo, don de sanidad. Amén. Así Amén. que eso, el saber lo que uno porta, el saber lo que Dios puede hacer a través de uno y el creerlo, Exacto. nos lleva a ser portadores de milagros. Así es. Portadores Hermana de vida. Katiuska, nos alcanzó el tiempo. Pero quiero decirle a ustedes, amigos televidentes, que ese mismo Señor que Amén. ha revelado nuestra hermana Katiuska es el que está al alcance suyo ahí donde está, en la intimidad de su hogar. Y si usted tiene alguna necesidad, cualquiera que sea,
para Dios nada es imposible. Vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra.